dio ese 3-2-1 al capítulo de ¿cómo se llama? iCarly. En 3, 2, 1. Micrófonos abiertos, compañeros. Nuestra Freddy. La Freda. ¿Puedes apagar? Okay. Sí, hay que apagar ahí el audio. ¿Ya lo apagaste? ¿Listos? ¿Por qué te vas, Carlos? Sí, hay que apagar el audio, ¿no? No, por mí. ¿Por qué te perdón. vas? Disculpen. Bueno, hola a todos. Yo presento, bienvenidos a esta transmisión, a este primer streaming que hacemos de Políticamente. El formato de la mesa de análisis decidimos cambiarlo, ya no va a ser por video, ahora va a ser por streaming y vamos a anunciarlo con un día de anticipación. Va a ser un streaming por Facebook, por IGTV de Instagram, por Periscope de Twitter y también por YouTube. Son baby steps. Gajes del oficio. Es del oficio. Entonces, el tema de ahora va a ser el papel del INE en las elecciones. ¿Qué papel juega el INE en las elecciones? Técnicamente pudiera decirse, Carlos, Miguel, Max, que el INE juega un papel súper importante en las elecciones, puesto que es quien organiza las elecciones. Pero de un tiempo a la fecha, más en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el papel del INE ha sido cuestionado. Ha tenido no solamente la relevancia como árbitro, sino también ha sido cuestionado por las actitudes que tienen quien dirige el INE, en este caso Lorenzo Córdoba. ¿Qué opinión les merece a ustedes como analistas jóvenes, políticos, el papel que está jugando el INE en esta elección? ¿Por qué no se había cuestionado al INE antes en otras elecciones de la manera en como lo hace ahora el gobierno presidencial? ¿Creen ustedes que está haciendo buen papel? ¿Creen ustedes que no está haciendo buen papel? Ahora con el tema más relevante, que es el tema de la candidatura de Salgado Macedonio y de otro gobernador, creo, ¿no?, que les retiró la candidatura. ¿Qué opinión les merece a ustedes ese tema? Empezamos, si quieres, por acá, Max. El papel que juega el INE en las elecciones actualmente. Yo veo que el INE está jugando bien su papel. De hecho, ahorita creo que está haciendo un fuerte contrapeso ahí en cuestiones de fiscalizaciones y arbitraje de los candidatos. Hemos visto cómo ha habido estados como en Guerrero o Michoacán, donde por temas de fiscalización no ha dado el permiso a precandidatos a ser candidatos a puestos de elección en esos ciertos estados. Veo al INE que lo ha hecho bien durante 24 años de que el INE existe, ha habido alternancia en el país, han ido creciendo los criterios de fiscalización también en el país, cada vez son más estrictos en cuanto al tema de los gastos de campaña, en cuanto al tema de publicidad en la campaña. Siento que ahora a lo mejor es más cuestionado por el tema de que ha habido esos roces con candidatos a lo mejor que son preferentes, vamos a decirlo de una manera, al gobierno federal, pero de ahí en fuera, en mi opinión, creo que es un buen árbitro. Hasta la fecha tiene ahí unas cosas que a lo mejor más adelante los voy a comentar, que algunas lagunitas, algunos temas que no ha podido, gracias al oficio de los en vivos, que no ha hecho su trabajo tan duro o tan drásticamente en otras secciones a comparación de ahora, pero algunos dicen o se defienden de que mejor tarde que nunca, pero ahí vamos a tirar la bolita a ver qué opinan también mis compañeros. Carlos, ¿tú qué piensas del papel que el INE está jugando actualmente en el proceso electoral que estamos ahorita viviendo en México? Actualmente el INE está tomando un papel preponderante en la democracia nacional. Probablemente esté asumiendo el papel y el rol que le corresponde. Está siendo un árbitro en algunas medidas parcial, en algunas otras imparcial. Creo que la duda de que si el INE está funcionando no cabe tanto en las decisiones que se están tomando actualmente. Cabe un poco más en que el discurso de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige a más en por qué en años anteriores sí se permitió y por qué ahora no, que es una de las justificaciones que tiene Lorenzo Córdoba. Lo que se hizo en años anteriores, pues lo que no fue en mi año no hace daño, dicen muchas veces. Entonces ahora se está tomando un papel muy apegado a lo que dice la ley, lo que dicen los códigos, lo que dice el reglamento, y es lo que podría decirse que afecta directamente al partido en el poder y directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces creo que va dirigido más a un papel no visceral ni de celos, pero sí en un punto donde Andrés Manuel critica mucho que anteriormente se permitió todo y ahora no se lo permite nada a nadie. ¿Tú qué piensas, José Miguel, sobre el papel que está jugando el INE en ese proceso electoral? Yo he escuchado que mencionan el uso político que se le está dando a la ley y pareciera ser como si fuera algo negativo, algo que va en contra de la democracia. Sin embargo, me parece que al final de cuentas, si nos vamos un poco al tema de filosofía política y filosofía del derecho, tenemos que cuestionar qué está al servicio de qué, si la ley de la política o la política del derecho. Si me preguntan a mí, yo creo que al final de cuentas la ley está subyugada por la política. Luego entonces tenemos que tomar en cuenta cuáles son las influencias que tienen esta toma de decisiones basadas en una ley sí que está establecida, pero obviamente con un sesgo que también es lo que se comenta, que creo sí se da esta circunstancia, sin embargo bajo el contexto de la ley. Entonces al final de cuentas todos en cualquier ámbito de la administración pública, más aún en un cargo de tanto nivel, pues se tiene que definir qué intereses tienen, y yo creo que sería lo interesante saber en este caso cuál es el interés, en este caso de Lorenzo Córdoba, respecto al uso de la ley que le da, que lo cuestionan como si fuera arbitrario, pero pues al final ese es el uso que tiene, en mi opinión, pues la ley sobre cuestiones políticas. Entonces pudiera suponerse, según tu perspectiva, que el INE se está utilizando políticamente, como bien lo menciona el presidente López Obrador. Sí considero que puede llegar a hacer eso, sin embargo, a mí no me asusta porque, como les comento, creo que al final la ley es un instrumento operativo de lo dispositivo que sería la política. Al final, lo que está legislado son acuerdos que se legitimizan, son acuerdos políticos que se legitimizan a través de la ley. Entonces, que se utilice esa ardid de que, oye, es que le estás dando a la ley uso político, pues es que la ley nace de la política. Entonces, la política como que empieza a jugar con la ley, ¿no? Bueno, empieza a saber jugar el juego de la ley. La política, digamos que es lo dispositivo, es lo que manda, y con la ley lo operas, es lo que tiene esa legitimidad para poder utilizarlo. Entonces no creo que sea realmente preocupante el hecho de que utilice políticamente el INE, dado que tiene fines políticos, hables de democracia, etcétera, que se legitimizan a través de la ley. Sí, pero ojo, hablando estrictamente de la teoría política, no de la práctica política, porque utilizarlo políticamente ya en la práctica ya supone otras cosas, pues. Pero ahí vamos a un tema moral, porque si Lorenzo Córdoba no está haciendo nada por fuera de la ley, pero se cuestiona que el uso es faccioso, entonces ahí es, oye, ¿por qué conmigo sí, por qué no? Pero mientras la ley se lo permita, ¿cuál es el problema? Que igual al final de cuentas el INE no toma decisiones solos, ¿no? Son 11 consejeros. Supongamos en la decisión de quitar las campañas a gobernantes, a los candidatos de Michoacán y Guerrero, hay un sesgo de 5 consejeros contra 6 consejeros, pues. Sí estuvo reñido. Sí estuvo muy reñido, pues no es como que también Lorenzo Córdoba, porque el gobierno no toma a Lorenzo como el gran villano, pero en realidad son 11 los consejeros que deciden quién sí o quién no, quién tuvo una irregularidad en las campañas o precampañas en este caso, pues. Y tomando el caso específico, creo que se va a llevar la mayoría de la mesa de análisis el caso de Morón por Michoacán y por Guerrero Félix Salgado Macedonio. El proyecto que se presentó ayer desde el INE se votó prácticamente 60-40. Sí. Estuvo muy reñido, y esto nos lleva a la tesis que nos dice José Miguel, donde 5 consejeros deciden políticamente interpretar la ley de una manera y 6 consejeros deciden políticamente interpretar la ley de otra. Cada quien recargado. Ninguno de los 11 fuera de los parámetros que la ley nos impone, pero con criterios diferentes. Exactamente. Y hablando de las instituciones, más allá del INE, la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral. Todavía es una decisión apelable, se va a llegar hasta esta última instancia por parte de Morón, por parte de Morena, por parte de Félix Salgado Macedonio, y el tribunal, con la ley en mano, decidirá qué hacer con estas candidaturas. Pero el tribunal ya había dicho, ¿no? Anteriormente, bueno, primero como que habló vamos a poner en términos simples, pues de que, oye, Ine, fuiste muy estricto con Félix. Sí. Y ya regresó otra vez. Después de pasar por el tribunal al INE, el no regresó y sí justificó el porqué, y por eso dio la votación otra vez, pues. O sea, sí, el tribunal ya dijo, entre comillas, lo que tenía que decir, y ya se supone que
el que no vaya por candidato el de Guerrero y el de Michoacán fue totalmente legal, pues. Y para concluir mi participación, que vamos a conseguir con el tema, en mi experiencia, cuando alguien se registra como candidato se nos pide una serie de lineamientos, donde si yo, Carlos Leal, tiene el derecho a votar y ser votado y no presento mi credencial de elector, pierdo por completo mi derecho a votar y pierdo por completo mi derecho a ser votado, porque es un requisito indispensable. Ese es el argumento con el que Lorenzo Córdoba y 5 consejeros más deciden no darle la candidatura a Félix Salgado Macedonía Morón, porque no presentó un requisito, que es presentar los gastos de actos de pre-campaña. Entonces ellos se basan en una serie de 10 requisitos, no me presentaste el 5 de 10 y para mí eso es suficiente para no asignarte una candidatura. ¿Por qué? Porque mis lineamientos así lo establecen. Sí, que igual en realidad Line como que siempre quiso buscar el por qué no a la campaña de Guerrero, y hasta que le dio el clavo con el gasto de pre-campaña. Sí, lo que mencionábamos hace un momento con José Miguel, que se podía suponer que el INE está jugando un papel, pues no tramposo, pero sí faccioso, en el sentido que en el caso particular de Félix Salgado Macedonio era una insistente traba tras traba. Y esto nos abre la puerta a que podamos debatir realmente si el INE está jugando un papel limpio, si está siendo disciplinado. Entendemos que todas las leyes tienen vacíos y que siempre se juega en la circunferencia de la ley y que la ley se interpreta de diferente manera. Y cada jurista, cada abogado lo interpreta de la manera que mejor le conviene, ¿no? Y hace uso también de estos vacíos que hay en la ley para poder tomar partida cuando más le conviene. Pero nos abre también otro frente, nos abre la posibilidad de pensar si después de esto el INE tendría que reformarse, porque otra de las declaraciones de López Obrador es que va a reformar el INE. Entonces, reformar el INE también se pudiera suponer que es si nos vamos a la interpretación, que es una manera de AMLO de decir que el INE lo va a reformar a su conveniencia. No decimos que lo van a hacer, que lo va a hacer, decimos que se puede tergiversar la información, ahorita que todo es muy político, y que podamos pensar eso, o por lo menos que la ciudadanía pudiera suponer eso, y que entonces sí, se haga uso de esta información y que se le venda a la gente una información que no es. Sí, vamos a esperar a ver si lanzan una reforma, hay que leerla, estudiarla. Sin embargo, el INE que hoy conocemos, el Instituto Nacional Electoral, se reformó del IFE. Apenas 4 de abril de 2014, apenas hace 7 años existe este instituto, de una reforma drástica donde se desaparecen absolutamente los 32 institutos estatales electorales y se vuelven las llamadas OPLs, los órganos públicos electorales. Y esa gran reforma que aplicó Enrique Peña Nieto con la mayoría avasalladora del Pacto por México, pues los medios de comunicación no hicieron gran escándalo. Ahí sí fue una reforma al INE también. Y fue una reforma que ni siquiera reformó, desapareció un instituto y creó uno nuevo. ¿Por qué no darle la oportunidad a un gobierno de izquierda, una visión distinta, pues la oportunidad de reformar? Si el pueblo le dio los votos suficientes constitucionales para reformar la Constitución, pues creo que están en todo su derecho. A mí me parece que, por lo que escucho de Andrés Manuel, como si se repitiera un poco la historia cuando en los debates de la Constitución de 1917 se le habla sobre el formalismo jurídico. Entonces, esto va encaminado a que Andrés Manuel, en mi opinión, está tratando de borrar esos quizás engorrosos trámites que implica ciertos procesos democráticos, pero que son necesarios para salvaguardar un proceso, para facilitarlo. Como lo hemos visto, por ejemplo, en la consulta pública, que de alguna manera trata de quitarle esa formalidad a la ley, que dice, no, es que esta es mucha formalidad, y que puedan argumentar que cada etapa del proceso afecta realmente pues a esta cuestión de decir, alcanzar el fin que busco, que es garantizar unas votaciones de tal manera. Pero en ese formalismo jurídico, cada uno de los procesos salvaguardan precisamente el resultado, y yo creo que quizás en ese sentido, y lo estoy diciendo pues de una manera a priori porque todavía no están esas reformas que comenta Miguel Vicente, creo que por ahí iría el sentido pues de quitar esos supuestos, ese supuesto trámite engorroso que puede tener este instituto para facilitar un poco más pues sus fines políticos.
Sí, ya hablando ahora a temas actuales y del papel que juega el INE, que justamente es el tema. Ya en el tema de Félix Salgado y del otro gobernador de Michoacán, Raúl Morón, ya con esa determinación que dio, que ellos aspiren a impugnar ante un tribunal, como mencionabas, Carlos, ahorita, ya es muy difícil porque también se les va a ir toda la campaña. O sea, el INE, si bien es cierto que hizo lo correcto dentro del marco de la ley, también es cierto que está también coartando la posibilidad de que ellos puedan defenderse, porque sí es cierto, pueden acudir al tribunal y pueden apelar la decisión del INE, pero ya estamos a 10 días de la elección. Sí, lo que mucha gente dice que, ¿por qué ahora? Pues, sí, el trámite les va a durar por lo menos un mes, y ahí se les va a ir la campaña. Sí, están pateando la lata, pues. Entonces, ya por lo menos a la gente de Guerrero y la gente de Morelia ya les dificultó, ya les quitó la posibilidad de que pudieran votar por un candidato por el cual ellos se sientan representados, que es un candidato de Morena, o por lo menos por las simpatías que tenían por cualquiera de los dos, independientemente de que los perfiles sean perfiles cuestionados, ¿no? Más en el caso de Félix Salgado Macedonio, por el tema que todos conocemos, pero ya les quitó a la ciudadanía, que al final de cuentas es lo importante, una opción de voto. Mira, sin querer entrar tanto al ámbito electoral, esto puede ser una estrategia hasta contraproducente para el Instituto Nacional Electoral y a favor de los candidatos de Morena, ya que ellos están peleando como toros esta candidatura porque son punteros en sus estados. ¿Sí? Y esto no les ha restado un solo punto porcentual en las encuestas, siguen sin ser candidatos, siguen siendo los número uno en las preferencias electorales de sus estados, pese a no estar registrados como candidatos. Eso nos da un escenario donde ganar en el tribunal dicha elección, dicha candidatura, casi en automático les está dando la gobernatura. Claro, esperando el día de las elecciones. Viéndolo desde un punto de vista pragmático, ya sucedió en 2005 con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Pese a una campaña mediática, pese a un juicio por desafuero que duró casi 2 años, Felipe Calderón ganó por 0.56% la elección. Ni un punto porcentual. Ni un punto porcentual. Entonces estamos probablemente repitiendo la historia desde otro proceso jurídico, pero muy probablemente nos vamos a encontrar con un resultado muy similar. Sí, y volvemos al tema original. Ante una posible impugnación y ante un posible triunfo de los gobernadores de Michoacán y de Guerrero, ¿cómo quedaría el INE? O sea, ¿qué papel pudiéramos suponer que el INE estaría jugando? Porque quedaría como, ahora sí, como un organismo que hizo uso faccioso de su poder con la ley. Justo lo que mencionabas ahorita. No, debilitado totalmente. Creo que también abonaría la narrativa que ya venimos escuchando desde hace tiempo, de que las instituciones, las malditas instituciones me están jugando en contra. Entonces le daría poder a esa narrativa, precisamente decir, es que a pesar de que esta institución que está marcada por el neoliberalismo y todo este ideario me intentó quitar esa candidatura con la que iba a proteger el pueblo, lo logramos. Entonces, al final, si no logran ese medio que es patear la lata, jurídicamente hablando y coloquialmente también, pues le darían esa legitimidad al discurso que ya venimos escuchando. Sí, desde el punto de vista pragmático, como Carlos lo decía, conviertes a Morón y Félix Salgado en víctimas. Y automáticamente pues le das la gobernatura, porque además de ser los punteros, pues serían los candidatos ultrajados, ¿no? En la opinión pública. Por un instituto neoliberal, por un instituto faccioso, que usó el poder y usó el derecho para quitarles la posibilidad de ser candidatos. O sea, la narrativa cambia totalmente y los villanos se convierten en héroes para la opinión pública, que esa también es una estrategia, ¿no? La estrategia de convertir un héroe en un villano y la narrativa que uno también ha hecho, ¿no? Por todo ese tiempo, ya ven la mafia del poder y hay que rescatar al pueblo. Es una narrativa muy poderosa en la comunicación política, y todo esto se derivaría del mal uso del ejercicio del poder y de la ley. ¿Qué piensas tú, Max? Ahorita lo he comentado el Carlos, yo siento que si el INE pierda a lo mejor la 4T su mayoría
amplia, porque ahora es amplia, no es absoluta junto con los demás partidos, que muy seguramente las tendencias y las encuestas marcan hacia allá. El INE sí va a salir muy debilitado de este proceso electoral. Sí. Porque las reformas pasan obviamente por el legislativo, y el legislativo pues lo tiene ahorita el presidente de la República, y bajo los ataques en contra de sus candidatos, porque son sus candidatos, hay que decirlo, va a salir muy debilitado. El problema aquí es, ahora después de esas reformas que seguramente vienen hacia el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo quedamos los mexicanos en cuestión de la protección de nuestra democracia? Porque es el único instituto, o sea, después del INE, ¿qué otro instituto hay para defender la democracia? Pues no existe otro instituto. A lo mejor el tribunal, pero el tribunal no tiene el peso, no regula las elecciones, no ni las audita como el INE, pues. Entonces, después de todo batalla entre el instituto y los partidos, ¿qué nos queda a nosotros como mexicanos después de, pues? ¿Qué instituciones nos van a dejar, pues, las reformas o este sexenio? Sí, y aparte recordemos que los diputados que ganen en este proceso electoral no entran hasta octubre, ¿no? Hasta el 1 de octubre. Entonces, de junio a octubre, AMLO tendría todavía una ventaja avasalladora para decir, bueno, independientemente del resultado, el INE jugó mal, el INE tuvo un papel faccioso, a reformarlo y no a destruirlo, para que no se escuche como no lo va a destruir, pero modificarlo, bueno, quitarlo, reformarlo, quitarlo y poner otro, pues reformarlo. Ya amenazó, no como una amenaza tácita, sino como lo fortalece, como una advertencia, sí, de que si va a cambiar las reglas, pues. Y yo creo que al finalizar la elección sí lo va a hacer. Lorenzo Córdoba se va este año, ¿no? También aparte. Se va en 2023. Ya no le toca la próxima elección. Esta es su última elección. Desde mi opinión ciudadana, invitaría al presidente, a los candidatos, a los presidentes de partido, que sea cual sea la resolución del tribunal, se acate y ocupamos madurez política. Debemos dejar de actuar como troles, porque hoy vi a Marco Cortés haciendo unas declaraciones como si fuera un tuitero de 14 años ahí que sabe dos, tres cosas de política, y se les fue... Sí. Qué bueno que le quitaron no es que bueno, es un derecho fundamental, pues. Mucha madurez política, porque no se vale que estemos atribuyéndole al tribunal, por ejemplo, la oposición ya está diciendo que el tribunal está coartado desde que se le negó el registro a México Libre, y ya está diciendo la gente del gobierno actual que el INE está faccioso porque le negó el registro a Morena. Sí, entonces la justicia es justicia cuando me conviene, y no podemos estar de esa manera. Si vamos a estar así, estamos jodidos. Y es un llamado también a los columnistas, a los medios de comunicación, a que tomen este asunto con pinzas, porque en verdad podemos desbordar odios y podemos llevar esta situación a un nivel donde no está. De por sí está demasiado polarizada la elección, y es válido, pues las elecciones están polarizadas porque hay que asumir un lado, ¿no?, de la moneda y de la tortilla. Pero es bien importante la madurez ciudadana, la madurez política, la madurez jurídica, y que los actores involucrados asuman la responsabilidad de los tribunales y de las instituciones públicas. Porque si nos vamos a poner a aplaudir cuando nos conviene y nos vamos a poner a tirar latas cuando nos va mal, pues al final de cuentas es un partido de fútbol. Sí, bueno, pues yo creo que como conclusión, ¿qué pudiéramos decir o qué comentario final pudiéramos hacer también para dejar a la audiencia una opinión acerca de lo que nosotros pensamos sobre el papel que está jugando el INE? ¿Qué pensarían ustedes, José Miguel? Yo creo que el INE se la está jugando, en estas elecciones se la está jugando, porque tiene de por medio, pues, su prestigio principalmente, y también su continuidad como hasta hoy lo conocemos. Algo que quería comentar ahorita es que precisamente el INE está poniendo en peso, o sea, cómo posicionarse respecto a la democracia, porque por una parte es privar en este caso los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán de que puedan tener unas elecciones de alguna manera tersas por formalismos jurídicos, pero por otra parte también evitando la candidatura de personas que, pues, son más que cuestionables. Entonces realmente, además de los resultados que pueda tener, va a ser una elección en la que el INE, pues, se la va a jugar de todas a todas. Entonces yo creo que nos dará mucho de qué comentar en las próximas mesas de análisis, cómo queda posicionado el INE, pues,
con estas elecciones. Tú, Max, comentarios finales, conclusiones. Yo, en cuestión de ley, el INE está haciendo su chamba. Creo que sí está haciendo un árbitro y un contrapeso. Creo que ahora se demuestra realmente que el INE sí funciona como un contrapeso a los poderes fácticos en cuestiones de la realización de una campaña o de un proceso democrático en el país. Pero siento que está jugando el todo por el todo. Siento que va a seguir dañado después de estas declaraciones o prohibiciones que le está haciendo el partido que actualmente gobierna el país, y pues esperar qué va a pasar con él. Max, tú. Yo creo que no le va a ir Claro, bien. dale. No le va a ir bien. Desde mi punto de vista, el tribunal les va a asignar la candidatura a ambos candidatos, a Van a Raúl ganar, Morón, a Salgado Macedonio. La van a ganar. El derecho humano de votar y ser votado va a estar por encima de cualquier multa de 12,000 o de 19,000 pesos, que son las sanciones imputables a estos dos candidatos. Es un proceso abierto, creo que ha llevado un nivel bastante importante y hay detrás una lucha legítima de los ciudadanos a través de los partidos políticos. Entonces, para mí le va a asignar. No creo que el INE esté tomando una mala resolución. Para eso hay segundas instancias. El INE es el árbitro, no es el sentenciador del resultado. Para eso está el tribunal, para dar sentencias. Ellos sí son los jueces. Estos son árbitros. Hay todavía procesos por continuar. Digo, yo no veo mal que se haya rechazado la candidatura porque no se entregaron la documentación completa y ellos no están saliéndose de sus parámetros. Puede ser muy rigorista, sí. Sin embargo, es el código, es la ley, es el pero es la ley. Es el reglamento. ¿Tú, Alex? Sí, a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas. Es válido, pues es la ley, tal cual. Gracias de las huestes de mi compadre. Y para concluir, voy a concluir con un escenario. Allá por el año 2003, siendo Andrés Manuel López Obrador jefe delegacional, tuvo un problema con una candidata del PRD. Si no me equivoco, fue Clara Brugada, algo así se apellidaba. Donde hubo una rencilla y dijo Andrés Manuel: ponga quien ponga de candidato y lo apoyemos, va a ser nuestro jefe delegacional. Y se asignó a Juanito por el Partido del Trabajo. Entonces no me quedaría ninguna duda que sea quien sea el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, se pueda ganar la gobernatura de Guerrero y de Michoacán, y desde el Congreso se asigne a cualquier otro ciudadano. Sí, muy buena, Pues, muy sí. buena, sí. Yo creo que el INE, igual coincido con el comentario de Max, después de esta elección va a quedar muy accidentado. Yo veo la reforma al INE acabando la elección. Creo que sí, AMLO va a reformar el INE. No sé si para bien o para mal, esperemos que para bien, pero también la veo necesaria la reforma al INE por esta tergiversación de la ley. Y creo también que el INE está aplicando la apología astrea, ¿no? Con una mano la espada y con otra la balanza. Y en ese momento está utilizando la espada para aplicar la ley, basándose en la justicia, ¿no? En la balanza. Sí, andan rudos. Andan muy rudos. Pues bueno, veremos qué sucede. Vamos a ponerle marca personal a este tema y a muchos otros. Les agradecemos a los que nos están viendo en este primer streaming de la mesa de análisis. Muchas gracias. Igual si tienen comentarios, pues ahí están en las redes sociales. Síganos en políticamente, @políticamente en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.